10:43 de la mañana y avanza este primer lunes de febrero a pasos agigantados. Tanto así que ya se acerca el viernes. Eso queremos. Eso queremos. Y justamente quien acaba de hablar es una persona ya de la casa, porque por lo menos en el programa de Economía Clave Morse ha venido varias veces a conversar sobre diferentes temas. Hace tiempo que no la tenemos, así que vamos a reactivar eso este año, pero ahora está en Emprender es Clave. Hablamos de Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de verte. Igualmente. De conversar contigo. Igualmente. ¿Cómo te aparece este febrero? ¿Bien entretenido? Está movido, sí, movido acá en Chile, movido en el mundo. Sí. Están pasando cosas preocupantes, pero también otras que son positivas, que son más a nivel quizás como de cosas más micro, pero que también importan. Oye, claro, y a nivel chileno, por ejemplo, no es el tema de la conversación, pero por lo menos ya salió humo blanco con respecto a la reforma de pensiones, sí, ¿o no? Sí. Yo imagino que eso es un tema importante, especialmente por todo lo que tiene que ver con las mujeres, ciertos elementos que tiene la reforma. ¿Cómo crees tú que quedó finalmente la reforma desde el punto de vista de una mirada de equidad de género también? Yo creo que quedó bien. De hecho, nosotras empujamos esos cambios desde hace mucho tiempo, porque efectivamente esta discriminación que se daba por la mayor esperanza de vida, por ejemplo, que es una cosa inherente a las mujeres, sí. No hay cómo cambiarlo, era muy odiosa y muy injusta. Entonces el bono tabla que se acordó viene de alguna manera a reparar esa diferencia que se da hoy día en las pensiones de hombres y mujeres solo por el hecho de ser hombres y mujeres, porque estamos pensando en personas que logran aportar la misma cantidad de años, incluso el mismo monto. Podría ser una forma de comparar en términos de cotizaciones, y al menos era una diferencia de un 15% más solo por vivir más años. Así que esa es una buena noticia. También es una buena noticia que se haga también una compensación por años de cotización. Sí. Las mujeres, tú sabes que siempre tienen el problema de que cotizan menos, que menos permanencia en el sistema, por las lagunas que se vinculan sobre todo con los temas de cuidado, entran y salen del mercado laboral. Así que son formas de ir cerrando la brecha. Obviamente, lo hemos conversado muchas veces, la solución más importante está en lo que tenemos que hacer en el mercado laboral, claro, ¿no? Y ahí, claro, una cosa que de todas maneras nos preocupa es con esta subida grande de cotización para en el fondo completar tanto ese 6% que va a las cuentas individuales como la distribución que se va a hacer del Seguro Social. A nosotros nos preocupa qué va a pasar con la sala cuna, porque finalmente toda razón. Ahí queda. Ese es un proyecto que está en el Congreso, que requiere una cotización, al menos en el modelo que se está presentando, para permitir que en el fondo este sea un beneficio que amplíe su cobertura a padres y madres de hijos o hijas menores de 2 años, que ojalá después se evolucione a 3. Entonces, bueno, ahí eso quedó como algo que hay que seguir planteando y ver de qué manera esa reforma sale a la luz, porque entre otras cosas teníamos además un compromiso del propio presidente del Senado, que hizo con Comunidad Mujer en un seminario que hicimos el año pasado, de que esta reforma se podía despachar en el primer semestre del año antes de las elecciones. Pero claro, todo este tema fiscal también está generando más cuestionamientos respecto a cómo hacerlo. No que no sea necesario, sino que cómo lo logramos. Claro. Tal cual. Oye, Alejandra, vámonos, gracias por tu opinión al respecto. Vamos a ver si te podemos entrevistar solo a hablar de eso en otra ocasión, ¿ya? Porque es muy entretenido. Vámonos a este tema de más de 370 personas en Chile se beneficiaron con los 11 proyectos ganadores del Fondo Mujeres por la Equidad, ¿no es cierto?, de Comunidad Mujer, y destacó la importancia de la autonomía económica, el trabajo colaborativo, la visibilidad de sus territorios para impulsar la equidad de género. Cuéntanos un poco, primero, de qué se trata este Fondo Mujeres por la Equidad, cuándo nace, digamos, cómo ha ido evolucionando. Mira, esto es cuando yo te comentaba al principio esto de que hay realidades micro que son muy positivas. Sí. Nosotros este año cumplimos 19 años, en el fondo, impulsando esta iniciativa que se llama Fondo Mujeres por la Equidad, pero básicamente lo que es
financiar proyectos que crean organizaciones comunitarias lideradas por mujeres para resolver problemas en el fondo que tienen que ver con la equidad de género en sus territorios. Y es una iniciativa que es muy valorada porque, entre otras cosas, tiene una vocación muy descentralizada. O sea, el 75% de los proyectos que financiamos, pero también los que postulan, son de regiones. Cada vez hay más, además, proyectos que vienen de zonas rurales, más de un 40% que vienen de zonas rurales, y en el fondo lo que hacemos es financiar, mentorear, apoyar a mujeres que quieren resolver estos problemas. Entonces, por ejemplo, en temas que ustedes hablan aquí de la autonomía económica, este año tuvimos entre esos 11 proyectos un proyecto que era muy lindo de mujeres de Gorbea, en la región de la Araucanía, que necesitaban aprender a conducir porque llevaban su emprendimiento, sus productos a un mercado de Gorbea y tenían que siempre estar arrendando el transporte para llevarlo. Entonces, claro, tú dices algo tan simple, tan simple que cambia la vida. Hoy día esas mujeres que son más de 18 ya tienen licencia de conducir y pueden en el fondo tener la independencia para ser ellas las que lleven sus productos, los comercialicen y finalmente, obviamente, marginen más, digamos, claro, por lo que hacen. También en el norte tuvimos un proyecto muy bonito también de emprendedoras, así como de una zona muy recóndita, que necesitaban en el fondo salir al mundo y por lo tanto también tuvieron una capacitación en tecnología, hicieron su página web, entonces ahora también, están comercializando sus productos vía internet, imagínate, en un lugar que está como cerca de La Tirana, claro, en pleno desierto y donde no hay nada, y ellas por lo menos pueden ofrecer sus productos que también todos tienen, rescatan mucho la cultura, el hacer ancestral. Por supuesto hay otros que son de otros temas, no solo autonomía económica. Hemos financiado ya por una segunda vez una casa de acogida en La Pintana, con un proyecto de continuidad que son mujeres que se dedican a apoyar a las mujeres que son víctimas de violencia de género, y han logrado tener una estructura y una capacidad que les permite en el fondo tener más personas capacitadas como monitoras para poder acoger estos problemas que, como tú sabes, son súper complejos siempre. Y así, o sea, hay temas de resiliencia climática, profesoras de Puchuncaví que se capacitaron en nado en aguas abiertas, con una vocación también de educación medioambiental, porque tú sabes que esa es una zona de sacrificio. Entonces, sí, cómo ellas van a llevar toda esta experiencia también a sus aulas. Mira, te podría hablar horas, porque oye, pero a mí me llama la atención, Alejandra, la capilaridad con la que llega este fondo, ¿no es cierto? Sí. O sea, me está hablando de lugares, la palabra es recóndito, ¿no es cierto? Exactamente. Y de ciertas iniciativas que a veces están súper invisibilizadas, ¿no es cierto? ¿Cómo logran esa capilaridad? ¿Cómo lo han logrado? ¿Cuánta gente postula? También me imagino que hay un montón de cantidad de gente y hay un montón de proyectos súper lindos que a veces quedan fuera, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente. Es una pena, pero pasa. O sea, ¿cómo ustedes han logrado llegar a todos los rincones con este fondo? Bueno, como todas las cosas, y en este caso pensando en cómo destacamos este concepto de capital social, tiene que ver con redes. Ya. Nosotros, como tenemos mucho tiempo en esto, 19 años este año, tenemos una red de organizaciones comunitarias que nos sigue, que realmente ha sentido que a través de nosotros les ha cambiado la vida. Entonces está el boca a boca. Por supuesto que hacemos una postulación muy formal, que este año 2025 parte en abril. ¿Ya? Además, este año vamos a tener, en vez de 11 proyectos o 10 proyectos, vamos a tener 17, vamos a crecer, dado que tenemos hoy día un nuevo donante que se incorpora a los que ya son parte de nuestra alianza, que es Lipigas y Cummins.
Entonces hacemos esta postulación y la verdad es que nos va muy bien. O sea, todos los años recibimos al menos 140 proyectos. Esta es una postulación que tiene requisitos bien formales. Claro, tiene que haber algo formal. Claro, son todas organizaciones formales que tienen que hacer su proyecto, que tienen que, en el fondo, según unas bases. Obviamente lo principal son proyectos que tienden, como te digo, a solucionar los ODS 5, pero no solo eso. O sea, igual es una iniciativa que está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en términos de educación, de resiliencia climática, de superación de la pobreza, de equidad de género, etcétera. Y nos cuesta seleccionar porque en general son muy buenos. ¿Y son proyectos en curso ya o iniciativas que van a empezar? Que empiezan con nosotros en un ciclo? O sea, toda la iniciativa tiene un ciclo de 1 año, pero los proyectos se ejecutan en 4 meses. Pero pueden ser entidades o organizaciones que ya existen, digamos. Pero claro, exactamente. Que tienen personalidad jurídica, tienen que tener en su estructura de liderazgo mujeres. Ese es el requisito, pero no solo mujeres. De hecho, este año hubo una escuela, un centro de padres de una escuela de nacimiento que trabajó temas de equidad en los cuidados con una capacitación muy importante para padres para tener una paternidad activa y corresponsable. Entonces, mira, a mí me gusta mucho porque nosotros, claro, tenemos esta cosa media santiagocéntrica y estamos siempre pensando en las políticas públicas, en los proyectos de ley, no sé qué, y en el territorio están pasando estas cosas que son tan positivas, donde las mujeres tienen una capacidad para movilizar y transformar que es impresionante, porque además piensan en el resto, no en su metro cuadrado. Entonces dicen, vamos a hacer un proyecto para nuestra comunidad, para ayudar en estos distintos temas que son tan relevantes, ¿no? Y lo otro que nos gusta mucho es que también logramos que organizaciones, por ejemplo, mapuches o de pueblos originarios también impulsen proyectos a través de este fondo que tienen que ver con medicina ancestral, como con rescatar su cultura, sus tradiciones. Así que, nada, estamos muy orgullosas, prontas a cumplir los 20 años del 2026, así que ahí va a haber hartas novedades también de esta iniciativa que es bastante única. Oye, Alejandra, ¿de qué forma van midiendo o evaluando los resultados de estas iniciativas en las ediciones anteriores? ¿Hay un seguimiento posterior? ¿Cómo funciona eso? Sí, mira, nosotras cuando están todavía las organizaciones ejecutando, bueno, les hacemos mucha mentoría. Me imagino. Las seguimos mucho. Y una de las cosas que les planteamos, bueno, y entonces, ¿cómo van a seguir adelante? O sea, después de esto que viene, ¿cuáles son sus ideas para mantener sus proyectos, sus iniciativas de manera sostenible? Entonces, en general, al principio, fijamos indicadores que después se miden, y en general, como esto tiene el concepto de capital social, los indicadores tienen que ver con avance en autonomía económica, con desarrollo de redes que les permiten luego como ir postulando a otros fondos o, por ejemplo, a cosas que sean institucionalidad vinculada con las municipalidades también en los distintos territorios. La visibilidad, porque también logramos como poner a estas organizaciones en el mapa. Sí, eso es súper importante. Y eso es súper importante, porque empiezan a existir, las empiezan a llamar. Y hace que se motiven otras. Y hacen que se motiven otras. Y en general también lo otro que hemos logrado es como que entre organizaciones de distintos territorios se conecten. De hecho, este año para el 25 de noviembre, el día contra la no violencia, hicimos un encuentro en la Quinta Región con varias organizaciones, donde una organización con mucha experiencia, como es la que te comenté de La Pintana, les enseñó a otras organizaciones cómo pueden en el fondo actuar en la primera acogida preventiva cuando las mujeres están sufriendo violencia, porque después obviamente hay que conectarlas con la institucionalidad más oficial o legal, ¿no? Pero entonces generamos un movimiento que probablemente es difícil mostrarlo en toda su magnitud, pero tenemos clarísimo que las mujeres les cambiamos la vida, nos lo agradecen siempre. En la ceremonia de cierre una organización decía, Comunidad Mujer nunca nos suelta. Claro. Entonces las apoyamos, pero no esto no es caridad, no es asistencialismo, es
empoderamiento. Oye, y en casi 20 años, me imagino que tú tienes más o menos una idea de cómo han cambiado de alguna forma este tipo de postulaciones, de organizaciones. ¿Cuáles han sido los dos principales? No sé que nos queda un minuto en función de la música, pero ¿cuáles son los dos primeros o los dos grandes o tres grandes cambios que tú has podido ver en estas organizaciones y en sus líderes también? Yo creo que tiene que ver con el crecimiento y la evolución de su liderazgo, porque parten haciendo un proyecto que puede ser más modesto por los recursos, pero después hay como una ambición que surge, que es muy lógica, para poder en el fondo crecer, conectarse con otras redes de capacitación. Mira, tenemos un caso que es emblemático, de hecho la lideresa hoy día es jurado de nuestro fondo, en el que está la expresidenta Bachelet, que hay líderes empresariales. Ella se llama Rosa Vilches, es de Arica, y Rosa empezó con un proyecto que era de reciclaje de neumáticos para hacer como muebles y esas cosas. Después que ganó nuestro fondo, nuestro premio, empezó a organizarse más con las mujeres, a darles trabajo en carpintería, con una intención, porque trabajaba con mujeres que habían sido víctimas de violencia intrafamiliar, de género. Después, en estas capacitaciones, con los CENSE, con todos estos cursos, terminaron siendo carpinteras para la construcción, implementaron una oficina del OS7 de Carabineros en Arica. Después ella siguió y trabajó para lograr el acceso a la vivienda de un montón de familias. Entonces se transformó además en una líder que logró que muchas familias tuvieran una vivienda propia en su región. Entonces eso es lo que pasa, eso pasa. Inspiración. Son personas inspiradoras. Es como una palanca. Claro. Y ahí el tema también, obviamente, no solo tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver con la capacidad y el liderazgo de las mujeres para tomar las oportunidades y amplificarlas y hacerlas cada vez más como sostenibles y sobre todo satisfactorias y con mucho propósito para ellas. Perfecto. Bueno, eso, te podría hablar horas. Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, sobre este fondo Mujeres por la Equidad. ¿Cuánto es la próxima convocatoria? En abril. En abril. ¿Dónde las organizaciones, las personas, las mujeres pueden tener más información de cómo postular? Mira, hoy día hay una información en nuestra página web respecto a lo que es este proyecto, pero en abril, cuando abrimos la convocatoria, ponemos a disposición las bases del concurso. Tenemos una plataforma, por supuesto, digital, donde las mujeres pueden postular sus proyectos, y ahí estamos. Además hacemos varias como sesiones por Zoom de preguntas para atender las consultas, y después, viene la otra patita, que es la selección y la implementación. Alejandra Sepúlveda, muchas gracias por acompañarnos. De nada, feliz. Nos estamos viendo prontamente. Muchas gracias. Oye, y antes de irnos a la tanda comercial, les cuento que lo bueno de ser renovable es que Arauco crea productos como la celulosa, madera o fibra textil desde la naturaleza, y así generan grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. Alejandra, ¿conoces Bendito Residuo? No. No importa, ya lo vas a conocer. De hecho, hay algo afuera, justamente la recepción sobre Bendito Residuo. Te cuento que es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. Y Café Amati, la cualidad de un café fresco. Todo nuestro café es importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando una excelente calidad a nuestro café. Es tostado semanalmente en nuestra propia casa de tueste. Con esto aseguramos un producto siempre fresco. En Café Amati encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a www.cafeamati.cl para conocer todo sobre el mundo Amati, la cualidad de un café fresco. Ya son las 11:02 de la mañana. Yo me retiro hasta mañana, pero sigue Emprender es Clave con Sergio Alarcón luego de la tanda comercial. Un abrazo.